¿Todo bien? ¿Me confirman, por favor? ¿Se me escucha bien? Sí, lo escuchamos bien. Ok, muchas gracias. Listo, entonces tengan todos ustedes muy buenas noches. Eh, Ante todo, agradecimiento especial a la universidad por la invitación y de igual manera a cada uno de ustedes por dar un poco de su tiempo, ¿no? Para esta breve charla. Ok, listo. Entonces, el tema de hoy, ah, bueno, me olvidé previamente, voy a brindar también información personal. Mi nombre es Giancarlos Ramírez Uyus. Voy a compartir primero en pantalla completa. Mi nombre es Giancarlos Ramírez Uyus. Soy tecnólogo médico, sí, en laboratorio clínico. Un segundito, disculpe, voy a cerrar. Ok. Soy tecnólogo médico en laboratorio clínico y anatomía patológica. Tengo una maestría en epidemiología. Adicionalmente, tengo una segunda especialidad también en histotecnología en esta área. Y actualmente me desempeño como docente universitario en diversas universidades. Muy bien, entonces el tema de hoy que se va a brindar es recomendaciones para la ejecución de técnicas histoquímicas de calidad, ¿no? De igual manera, yo voy a ir avanzando con la charla. Por favor, tengan toda la libertad y la confianza del mundo como para poder abrir su micro, levantar su manito o escribir en el chat si es que no tienen disponible el micro, ¿sí? Muy bien. Creo que lo primero que debemos empezar es dando una breve definición de qué es histoquímica, ¿no? Entonces, esta es una disciplina que estudia microscópicamente los componentes y reacciones químicas que caracterizan los tejidos biológicos, ¿sí? Entonces, fijarse bien en el aspecto de que es estudiar microscópicamente los componentes y reacciones químicas, porque muchas veces nos enfocamos en simplemente fijarnos en si es que mi técnica está utilizando reactivos químicos o no. Por ejemplo, acá se suele separar mucho a la inmunohistoquímica, ¿no? Cuando la inmunohistoquímica también cumple con este concepto. En ese sentido, dando este breve concepto, hay que definir, ¿sí? Previamente, pues, a lo que viene a ser esta charla, los nombres adecuados para nuestras técnicas, ¿no? Nosotros que nos encanta esta área de esta tecnología, debemos aprender poco a poco, ¿no? A acostumbrarnos a utilizar los términos adecuadamente con respecto a cada técnica, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se suele utilizar para la técnica de Paz, cuyo nombre adecuado es reacción histoquímica de Paz, se le suele llamar coloración, ¿no? Y le llamamos en general, a veces coloración a todo, ¿no? Y eso hasta cierto punto no es adecuado, ¿no? Es como, por ejemplo, que yo tengo acá al colega Renzo Saritupa, que lo conozco bastante, es un amigo, y a Rencito, pues yo le diga, de repente lo llame, no sé, Marcelo, por otro nombre, ¿no? No le va a gustar. Entonces, de igual manera, nuestras técnicas en general deben llamarse por su nombre. Entonces, ¿cómo podemos guiarnos en base a qué para poder utilizar el nombre adecuadamente? La primera pregunta que me debo hacer es si es que en la técnica hay formación de algo nuevo o no. Si mi respuesta es no, entonces estaremos frente a una coloración, ¿sí? Entonces, una molécula colorante como tal, imagínense, es como una persona bien gordita que agarra a una pequeñita y la abraza, ¿no? Entonces, yo desde lejos voy a notar la presencia de esa persona pequeñita gracias a que esa persona gordita grande la está abrazando, ¿verdad? Entonces, ahí no hay formación de nada nuevo. Y el término coloración propiamente entonces implica sí o sí que estoy utilizando un colorante, ¿no? Y para poder reconocer, llamar a un colorante como tal, necesito tres grupos químicos: cromóforo, cromógeno y auxocromo, o auxocro, ¿no? Por ese motivo es que, por ejemplo, el pigmento del maíz morado no es un colorante porque le falta el grupo auxocromo. Entonces, así nosotros vamos a poder ir reconociendo poco a poco, ¿no? No voy a ahondar en detalles más teóricos sobre definición de cada uno, porque eso propiamente ya lo van a ver cuando lleven la segunda especialidad, ¿no? En los cursos, etcétera, las teorías. Pero de todas maneras quiero hacer hincapié en esta diferencia, ¿sí? Entonces, una vez que reconozca que estoy utilizando colorantes, no hay formación de algo nuevo, entonces podemos hablar de que va a haber dos grupitos grandes de coloraciones, ¿sí? Coloraciones llamadas propiamente dichas o también conocidas como estructurales, ¿no? Esas que no te diferencian nada, ¿no? Esas que prácticamente te están tiñendo de todo, un poco de todo, ¿no?
Y pues precisamente su función es poder diferenciar estructuras, ¿no? Acá tenemos al método de coloración de hematoxilina y eosina, el azul de metileno, entre otros, ¿no? Por otro lado, tenemos a las coloraciones que son llamadas propiamente histoquímicas, ¿no? ¿Y por qué son así? Porque estas ya no van con todos, ¿no? Sino ahora van siendo más selectivos con algunas moléculas a demostrar, ¿no? Por ejemplo, el método de rojo de Congo más luz polarizada te demuestra la proteína llamada amiloide, ¿no? El método de coloración de Alcian Blue te demuestra unas mucinas ácidas, ¿no? También llamadas mucopolisacáridos ácidos o también conocidos como glicosaminoglicanos ácidos, ¿no? Entonces, esas son propiamente llamadas coloraciones histoquímicas. Y, ojo, nuevamente acá no hay formación de nada nuevo. Pero, si mi respuesta a esa pregunta es sí, entonces estaremos frente a una reacción histoquímica, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos a las impregnaciones argénticas, ¿no? Donde al final hay formación de plata cero, plata basal, ¿no? Plata que es de color negro, plata insoluble, ¿sí? También tenemos acá la hemonestoquímica, porque al final también hay formación de algo nuevo, ¿no? El cromógeno, que es la diaminobencidina, se transforma, se oxida hacia benzopurpurina. En este caso es color marroncito, ¿no? Clásico de la hemonestoquímica. Y otros métodos en general, ¿no? Como por ejemplo la reacción histoquímica de Peirce, ¿no? La reacción histoquímica de Peirce te demuestra hierro trivalente, ¿sí? A través de la formación final de un compuesto llamado ferrocianuro férrico, que es de color azul turquesa, ¿no? Entonces, así poco a poco, ¿no? De igual manera, en el método de Paz, cuyo nombre sería oficialmente reacción histoquímica de Paz, pues estaremos hablando de formación de aldehídos, ¿no? Entonces, siempre hay formación de algo nuevo, ¿sí? Entonces, esta es la forma de repente que yo quisiera resaltar, en la cual pueden diferenciar de manera sencilla cómo llamar a un método como tal, ¿no? Muy bien. Ahora sí, retomando nuestra charlita, que es un poco más del punto de vista histoquímico, ¿qué es un examen histoquímico en general, no? Es un examen cualitativo o semi-cuantitativo, ¿no? Se usan para confirmar la presencia de una sustancia en el tejido. La identificación se realiza por comparación visual utilizando una referencia, ¿no? Van a haber diferentes tipos de láminas, sí, que podemos utilizar en el ámbito de isotecnología, lámina patrón, lámina testigo, lámina blanco, ¿sí? Que ustedes ya lo van a aprender con más detalles en las charlas, en los cursos, perdón, en los cursos de la segunda especialidad. Pero la más importante es la lámina patrón, ¿no? O también conocida como control positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta lámina patrón es la que te va a definir si tu resultado es confiable. Entonces, si alguna vez te preguntaste mis reactivos, el resultado que yo he tenido, ¿habrá sido por mis reactivos? ¿Habrá sido porque me olvidé un paso? ¿Habrá sido por X motivos? Entonces, lo que te asegura que tu resultado es confiable o no es la lámina patrón, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora sí, esta charla se basa en recomendaciones, ¿no? Entonces, estas recomendaciones ya han dado esta breve introducción de conceptos y más información. Estas recomendaciones se basan, ¿sí? En que yo les he traído más o menos el 99% de las imágenes que les voy a mostrar aquí son de mi experiencia personal que he podido recolectar a través de los años, ¿sí? Vengo desarrollándome en el campo alrededor de 7 años, eh, donde tal vez la parte más fructífera, la que me gustó mucho fue cuando trabajé asesorando laboratorios, tanto públicos como privados, en técnicas histoquímicas. Y pues eso me nutrió mucho, ¿no? Porque pude ver muchas realidades, ¿no? Tanto públicas como privadas, de cómo ejecutaban las técnicas, cómo se realizaban todo ello, qué problemas tenían, etcétera, ¿no? Entonces, casi todas las imágenes que les he traído son reales, situaciones reales. Y pues entonces voy a hacer una comparación, ¿sí? De lo que debería ser y lo que es al final, ¿no? Y vamos a hacer preguntas, vamos a dialogar en base a ello. La primera imagen les muestro es lo que debería ser, ¿no? Cuando nosotros hacemos el método de goteo en nuestros métodos de coloración o reacciones histoquímicas en general, de métodos en general, lo ideal es que siempre tengamos esta lámina con los reactivos que estamos aplicando, ¿sí? Los reactivos siempre formando una cúpula,
¿sí? Siempre formando una cúpula. ¿Y cómo logramos ello? Es sencillo. Una vez que terminemos de desparafinar y hidratar, tenemos que con un papel toalla, con un pedazo de papel toalla, tenemos que secar nuestra lámina sin tocar, obviamente dejando húmedo solamente el tejido, ¿sí? Entonces, dejando solamente húmedo el tejido, es que cuando yo agrego una gotita me va a quedar así, una cúpula. Y eso es lo ideal. Y ahora hago la primera consulta de la sesión. ¿Por qué creen que esto sería lo ideal? ¿Qué pasaría si todo está mojado cuando sale recién de desparafinar y hidratar y y aplico mis métodos de goteo, ¿no? Que son comunes en casi todos los métodos de coloración, etcétera? ¿Qué creen que pasaría? Si es que no lo dejo así, ¿no? Como una cúpula. ¿Alguna idea por ahí? Se desprende. Ok, ¿qué se desprende, Catherine? ¿El tejido o el líquido que estoy agregando? El tejido. Eso es un poco difícil, ¿no? Porque normalmente previo a la coloración nosotros colocamos, después del corte, lo colocamos en una estufa, ¿no? En una planchita caliente para que precisamente favorezca la adherencia del tejido a la lámina. Entonces es difícil eh, que si no secamos bien para tener esta cúpula bonita, ¿no? Se vaya a desprender el tejido. ¿Otras ideas por ahí? ¿Por qué creen que debe ser así? ¿Por qué no así? Perdón, así. ¿Qué creen que habría gran diferencia, ustedes creen? ¿Diferencia significativa en hacer una técnica así? Porque acá les hice dos imágenes, ¿no? Una que es, pues de repente diría, Giancarlos, eso es fácil, pues porque estás haciendo con líquidos transparentes. No, señor. También se puede hacer con líquidos que tienen color, colorantes como tales, ¿no? Así que se puede, se puede. Lo único que tienes que hacer es secar tu laminita, vuelvo a repetir. Entonces, ¿qué diferencia creen que habría? Si yo hago así o trabajo así, ¿habrá realmente una diferencia grande o no? ¿Alguna opinión? Bueno, hay a ver, veo acá en el chat la coloración, colorante, para que no se corra el colorante y la coloración permanezca en el tejido. Exacto, muy bien. Eso es, y de ahí, de lo que menciona, por ejemplo, Catherine, se desprenden puntos muy importantes. Primero, no creo que exista un laboratorio que le sobre reactivo para gastar. Así seas privado. Difícilmente, estoy seguro que te controlan también ella, ¿no? Entonces, obviamente, echar así te va a producir más gasto que hacer así. Entonces, eso por un punto de vista económico. Pero, Giancarlo, ¿solamente eso? No. También desde un punto de vista al final de la calidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo agrego así, en algún momento, yo me puedo fijar por agregar rápido, básicamente por no darme el tiempo de secar y dejar mi cúpula como tal, ¿no? De que el líquido puede irse para un costado poco a poco, ¿no? Y al final, después de mi tiempo, 5, 10, 15, dependiendo de la técnica, ¿no? Yo termino y un audio, por favor. A ver, ya está. Entonces, después del tiempo, pues yo puedo creer que ya ocurrió lo que deba ocurrir y al final, cuando regreso, pues me doy cuenta que el tejido casi nunca estuvo, pues todo el tiempo estuvo sin nada, ¿no? Entonces, aparte que gasté reactivo, perdí tiempo, ¿no? Y no solamente eso, la parte más importante también es que, por ejemplo, acá puede estar cubriendo todo, ¿no? Pero si yo me excedo en tiempo o si son reactivos que están muy cargados, puedo tener esto al final, ¿no? Puedo tener también láminas con precipitados, ¿no? Entonces, ahí también es un punto muy importante. Tienes métodos, tienes técnicas que te salen con mucho precipitado, no sabes por qué, y filtras y no sabes por qué. Bueno,
intenta el método de goteo, pero un goteo verdadero, ¿no? Es decir, un goteo así. Un goteo así. Y esto no es difícil, ¿no? Giancarlos, ¿necesito plumón hidrofóbico? Para nada. No necesitas plumón hidrofóbico para que te quede así. Lo único, vuelvo a repetir, es un papel toalla, un pedacito de papel toalla, secas bien, obviamente dejando solamente humo de tejido con mucho cuidado, y listo. Agregar tu gotita y vas a ver que no se va a correr, ¿no? Muy bien. Bueno, acá pues, de igual manera, ¿no? Más precipitado, si es que no realizas ello, ¿no? Esa sugerencia. ¿Qué más? A ver, esta imagen. ¿Qué coloración creen que estemos frente? ¿Qué imagen podría ser? ¿Qué técnica podría ser? ¿Tienen alguna idea por ahí? Paz, ¿ok? Aunque difícil, ¿no? Porque Paz no da un fondito azul, aunque puede ser contraste con hematoxilina, ¿no? Pero en este caso no es Paz, no es Paz. ¿No? A ver, de repente les pongo otra imagen a la izquierda. ¿Qué métodos cree que estamos mostrando ahora? Métodos que te permitan diferenciar el músculo del colágeno. ¿No? Ya, estos métodos, esos tienen un nombre propio, se les denomina coloraciones tricrómicas. ¿Sí? Las famosas tricrómicas. Entonces, acá, ¿por qué se puede diferenciar el músculo del colágeno? El de la derecha es una tricrómica de Mason y el de la izquierda es una tricrómica de Van Gieson, ¿no? Giancarlos, ¿por qué se observa tan pequeñito? Es porque es de un tejido de ratoncito, intestino de ratoncito, ¿sí? Entonces, de igual manera, se puede diferenciar el músculo del colágeno. Es más, ahí está señalado en cada uno, ¿no? Entonces, de derecha Mason, izquierda Van Gieson. Entonces, esto es lo ideal, ¿no? Poder tener una técnica, una tricrómica, en donde al final logres diferenciar ello, se cumpla el objetivo del estudio, ¿no? Pero, ¿qué pasa si observamos una imagen así, ¿no? Ya sea Mason o Van Gieson, ¿ah? Porque ambos tienen rojo, ¿no? Van Gieson utiliza fucsina ácida, Mason utiliza escarlata de Biebrich fucsina ácida, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que no salió esta tricrómica como, como las imágenes anteriores? O en primer lugar, ¿cuál sería el problema aquí? ¿Qué estaría mal en esta tricrómica? Bueno, lo primero que podemos observar es que no existe una buena diferenciación, ¿no? Recuerden las imágenes anteriores, podíamos diferenciar el músculo del colágeno, ¿no? Pero aquí, un poco difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo está del mismo color, ¿no? Pero Giancarlos, pero al final ejecuté mi técnica tal cual dice mi inserto, ¿no? Entonces, una vez más, la importancia pues de utilizar controles, ¿no? Específicamente patrón, ¿no? El patrón, o también llamado control positivo. Entonces, ¿qué pasó ahí? La pobre diferenciación, en este caso, en la tricrómica de Van Gieson, se utiliza una mezcla, ¿no? Al mismo tiempo de ácido pícrico con fucsina ácida. Entonces, o bien no se utilizó una proporción adecuada, o bien se excedió en el tiempo de aplicación. Pero Giancarlos, pero yo utilicé el tiempo que dice el inserto, y acá es una recomendación muy importante, ¿no? Y se los digo yo que les menciono, he trabajado muchos años precisamente viendo las realidades de diferentes laboratorios, y eso es un típico error, que muchos se confían en los insertos, así sea de la marca que tú tengas. La marca no es la diferencia.
Eso es lo que deben llevarse, aunque sea lo más importante de esta sesión. La marca no es la diferencia. Lo que hace la diferencia es el profesional, el tecnólogo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el detalle? De que recuerden que siempre las validaciones se hacen in-house. Cuando ustedes tengan un kit de la marca que fuese, siempre es adecuado que se estandarice bajo condiciones propias de laboratorio, ¿no? Y la razón es simple, porque la marca te va a decir que ha estandarizado con tal tiempo, etcétera, a tal forma, pero la pregunta es, ¿acaso ellos fijan como tú fijas? ¿De la forma como tú fijas? ¿Acaso ellos incluyen como tú incluyes? ¿Acaso ellos cortan como tú cortes? Entonces, también debemos pensar en todas las fases previas. Por eso es que la validación siempre se debe hacer, poder probar si realmente los tiempos que estiman los protocolos son ciertos, debemos hacerlo in-house, ¿no? Es decir, in vivo, en el propio laboratorio, ¿no? Entonces acá, exceso de tiempo, ya sea en la tricrómica de Van Gison, y en el caso de la tricrómica de Mason, la diferenciación lo hacen los ácidos, ¿no? Los ácidos fosfatústicos fosfolípdicos. Entonces, probablemente aquí no se utilizó el tiempo suficiente de la diferenciación, o esos dos ácidos ya pues ya están vencidos, ¿no? Mucho tiempo de repente almacenados. Entonces, muchas ideas, pero todas en base, todas totalmente factibles de poder resolver en base simplemente a poder reconocer que hubo una pobre diferenciación, ¿no? Muy bien. Acá, ¿qué técnica creen que estamos frente? ¿Ok? Muchas gracias, Catherine. Ajá. Muy bien, es una impregnación argéntica, muy bien, ¿no? En este caso no es Homorri específicamente, pero sí es una impregnación en general, ¿no? Es la impregnación argéntica llamada de Boncosa, que te permite demostrar calcio insoluble, depósitos de calcio. En este caso en tejido renal. ¿Por qué les muestro eso? Porque en general una impregnación argéntica siempre debe dar para el objeto de estudio, por eso se utiliza patrones o control positivo, no se olviden. El objeto de estudio debe ser siempre negro, negro. Si ustedes tienen imágenes como la siguiente, por ejemplo, donde el tono negro está parcialmente, ¿no?, mostrado, e inclusive se ven zonas media doraditas en los bordes aquí. ¿Eso qué implica o qué indica? Indica de que el reactivo principal de las impregnaciones, el cual es el nitrato de plata, ya no está en óptimas condiciones. Giancarlos, pero yo lo he guardado o nunca lo utilicé al final o lo utilicé solamente una vez y lo tengo ahí, etcétera. ¿También es posible eso? Totalmente posible. Recuerdo que mis maestros, los profesores Seano y Nera, que de repente mucho conoces acá, ellos tuvieron un maestro más que se llamó el doctor Marcos Copay. Y el doctor Marcos Copay era un médico veterinario, les mencionaba siempre de que trabajar con plata es cosa de brujerías, le decía, ¿no? Y eso es muy cierto. Acá los colegas que hacen impregnaciones argénticas tal vez de forma frecuente pueden dar la razón de que a veces tenemos técnicas... Sí, veo una mano levantada. Sí, colega Hugo. Muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Buenas noches. sí se lo Allá escucha. está, Ujú. disculpe que le interrumpe, licenciado. Ujú. La primera parte no pude entender, digamos, o no pude conversar acerca de lo que era el goteo de su reacción, pero mayormente cuando en algunos laboratorios, ¿no? O sea, las técnicas a veces son varias, ¿no? Y es un poco, digamos, incómodo poder hacer, digamos, o detenerse el tiempo, ¿no? Porque a veces uno hace varias actividades, ¿no? Por ejemplo, yo hago inmunistoquímica, histoquímica, congelación.
Entonces, yo les recomiendo, en primer lugar, se recomienda que la histoquímica se realice en láminas ya propiamente establecidas, ¿no? Con carga positiva, ¿no? Ese es lo primero que yo estoy recomendando siempre a los colegas. Segundo, que para que no suceda de la observación que hemos visto, que su lámina que se corre el colorante, es importante que el agua, cuando usted corte, pues esté, digamos, siempre, que sea agua destilada y que sea limpia, ¿no? Que sus láminas sean desengrasadas, ¿no? Todos esos puntos son importantes porque mucho difiere mucho en la técnica, porque a veces no hay el tiempo, ¿no? Y tener el tiempo de limpiar y dejar húmeda es, digamos, latente. A cada momento usted está en pleno trabajo, ¿no? Y sobre todo en las técnicas, como usted ha visto, ¿no? Ha visto en las citrómicas. Las citrómicas hay que tener mucho cuidado con los ácidos. Los ácidos hay que prepararlos en pocas cantidades. Bueno, yo preparo mis reactivos, ¿no? Yo tengo ya más de 20 años trabajando y yo preparo mis reactivos, ¿no? Inclusive les enseñé también a Neira hace muchos años, ¿no? El año 95, si no me equivoco. Y luego la plata, ¿no? Cuando usted prepara el nitrato de plata, nunca lo deje pues en el medio ambiente. El nitrato de plata, hijo, siempre se guarda en la refrigeradora. Usted lo prepara, lo guarda en la refrigeradora porque es la manera como usted puede, digamos, tener precisión en esta impregnación. Los errores son muchos en el nitrato de plata, son muchos. Entonces, es preferible que ese nitrato de plata sea controlado cada vez que usted está trabajando, pero guardarlo en la refrigeradora para que se mantenga, digamos, sin precipitaciones, ¿no? Y en un frasco oscuro, si es posible. Eso era todo, colega. Muchas gracias. Ah, igualmente, profesor Hugo. Gracias. Ok, listo. Entonces, vamos a continuar. Se estaba mencionando acerca de esta impregnación argéntica, ¿no? Que siempre el problema es en la plata, ¿no? Siempre pensar ello, ya que las impregnaciones son diversas, se utilizan también muchos reactivos, pero la probabilidad ya lo dice, ¿no? Lo más probable es que si se está fallando una impregnación sea por la plata, ¿no? Entonces, tener un almacenamiento adecuado, de preferencia en refrigeración, frasco herméticamente cerrado, frasco ámbar, siempre va a ser lo adecuado, ¿no? ¿Y cómo puedo reconocer que esta ya no está viable? Porque a simple vista tu plata va a seguir siendo transparente, ¿no? Es porque en el tejido comienzas a observar este tipo de imagen, ¿no? Donde ya esos tonos negros ya no son tan potentes como la imagen anterior, ¿no? Los depósitos, en este caso de calcio, ¿no? ¿Sí? Tenemos imágenes así, ¿no? Como si fueran tostaditos, ¿no? Muy bien, esto de acá, ¿qué impregnación argéntica estaremos frente? ¿Alguna idea por ahí? Ya, acá entonces menciono de que Catherine ahora sí acertó, ¿no? Ella mencionó Gomorri, efectivamente, esta es una impregnación argéntica en nitrato de plata metenamina de Gomorri, el cual es para poder demostrar fibras reticulares, ¿no? Entonces, normalmente con esta técnica se observa así, un fondo ligeramente crema, ¿no? Y las fibras reticulares de color negro, ¿no? Pero podemos también tener ese tipo de imágenes, ¿no? Donde no se observa ninguna fibra reticular, y más bien solamente un fondo, ¿no? Crema muy pálido, y como vuelvo a repetir, ninguna fibra reticular, ¿no? Entonces, ¿qué inconveniente nuevamente podemos tener acá? Es el problema de la plata, ¿no? Pero Giancarlos, pero Gomorri también utiliza permanganato, también utiliza disulfito, y mucho reactivo más, efectivamente, ¿no? Pero, como vuelvo a repetir, el detalle siempre estará en fijarse las condiciones de viabilidad del nitrato de plata, ¿sí? Que es el ratio más importante, de hecho. Y también podemos tener imágenes así. También podemos tener imágenes así.
Aquí, por ejemplo, ¿qué inconveniente creen que sería el detalle, el problema? Aquí, por ejemplo, el detalle podría ser el grosor, ¿no? El grosor del corte también influye bastante, ¿no? Aunque en este caso para que sea un fondo pues muy intenso, ¿no? No adecuado. Las fibras reticulares ya no resaltan tan bien, ¿no? Y eso que es bajo el mismo método, los mismos reactivos que en la imagen anterior, ¿no? Pero como pueden observar, de igual manera, entonces el grosor de corte también influye, ¿no? El, se mencionó también en el chat, estoy viendo el formol, claro, el reductor externo que es el formol, ¿no? Por ejemplo, eso otro punto interesante, las técnicas mencionan formol al 10%, pero utilizando el puro también un par de gotitas también te da una buena reacción, ¿no? El formol también puede ser un inconveniente ahí, pero es igual a todos los demás, igual al problema que podría darse con el permanganato y disulfito. Me vuelvo a repetir, la gran probabilidad, si es que tienes problemas, ¿no? Así como imagina aquí, hay una gran probabilidad, por no decir que sí o sí va a ser, es de que el problema sea con tu plata, tu nitrato de plata o en la preparación de la plata amoniacal, ¿no? Que vamos a hablar después. Que justo viene acá, ¿no? De que debo asegurarme de que la preparación para las técnicas que requieran plata amoniacal, ¿no? Como por ejemplo Gomorri, ¿no? Así como también técnicas como de Mason Fontana para demostrar melanina requieren de plata amoniacal, ¿no? Entonces, como sabemos, pues esta se prepara a partir de nitrato de plata, que debe ser así, transparente, ¿no? Y cuando se le agrega una solución bastante básica, ¿no? Una solución básica fuerte, hidróxido de sodio, potasio, esto se transforma en un compuesto insoluble llamado óxido de plata, que es así como arenilla, ¿no? Eso es un primer paso, un primer control de calidad, donde me puedo asegurar de que si se forma este óxido de plata a través de la formación de este precipitado, es porque mi reactivo está funcionando bien, tanto ambos, ¿no? Mi hidróxido de sodio, potasio que he agregado, así como también mi nitrato de plata. Finalmente sigo agregando una solución básica más fuerte o igual de fuerte como la anterior, ¿no? En este caso, un poco más fuerte, gotas de amoníaco, ¿no? Hasta poder nuevamente volver soluble esa solución anterior que se llamaba óxido de plata, ¿no? Para que finalmente se transforme en qué? En el llamado óxido diaminoargéntico, también conocido como plata amoniacal, ¿no? Entonces, esa plata amoniacal, paulatinamente, al mover mi frasquito, mi tubo de ensayo, debe ser así, transparente nuevamente, ¿no? Debe volver a ser transparente, ¿no? Y si no logra ser ello, no logra retomar ese tono inicial, es porque, nuevamente, lo más probable es que el problema sea en el nitrato de plata, ¿no? En el componente inicial. Muy bien, acá es otra técnica. ¿Qué imagen creen o qué técnica en este caso estaremos frente? Esta imagen representará qué técnica. Y ok, esta es la técnica llamada reacción histoquímica de Peirce, ¿no? Muy bien, Andrei. Ajá, efectivamente, es Peirce, ¿no? Ahora, por ejemplo, Catherine menciona Alcian Blue. Ahí es un punto importante. Recuerden que en histoquímica no solamente hay que guiarnos del color, también es muy importante poder guiarnos de la forma de nuestra reacción y de la ubicación, ¿no? Por ejemplo, en la reacción histoquímica de Peirce, el producto se forma, que es el ferrocianuro férrico, un producto insoluble de color azul turquesa, se forma en el citoplasma, ¿no? Si utilizamos el clásico control de vaso, ¿no? En el citoplasma de los macrófagos, ¿no? Entonces debemos observarlo ahí en el citoplasma, ¿no? Alcian Blue es diferente, ¿no? Alcian Blue es otro tipo de tejido control, ¿sí? Aunque también tiene el mismo tono de color, ¿no? Así que tener cuidado de ello. Ujú. Muy bien, entonces este es un casito positivo, ¿no? Acá de igual manera
¿no? Depende, ¿no? El anterior era un caso de hemosiderosis, ¿no? Una acumulación que hasta cierto punto puede ser normal, ¿no? Y que si sigue acumulando el paciente estos depósitos de hierro puede convertirse hasta en una enfermedad posterior llamada hemocromatosis, ¿no? Pero si nosotros utilizamos un control de vaso en un humano convencional, no deberíamos observar tanta acumulación así como en esta imagen. Son focos o puntos bien centrados, ¿no? Como en esta imagen, ¿sí? O como en esta imagen también. ¿Sí? Entonces, eso indica una reacción, un patrón que nos ha salido bien, ¿sí? Entonces, ubicación, citoplasma de los macrófagos, color azul turquesa, ¿sí? Y no debe ser tan abundante, al menos pues si es un caso convencional, un vaso convencional, ¿no? Acá les traigo, por ejemplo, una imagen que es también real, todos son reales, ojo. Esto es de un control de ratoncito, ¿no? Y donde la reacción es diferente, como pueden ver, ¿no? El tono, ese azul turquesa que vimos anteriormente, el tono está bastante disminuido. Entonces, he ahí también la importancia de poder fijarnos en el control que seleccionamos, ¿no? En este caso, primero, ver qué tipo de control estamos utilizando. Un control que está viniendo de algún animal que no es un ser humano, porque si es así, como en este caso, el ratoncito acumula de forma diferente y en menor cantidad, pues hierro en el vaso, ¿no? Entonces, no esperemos una reacción tan grande en comparación con el humano, ¿no? Y es importante, ¿no? Porque a veces también tenemos la imagen en la mente de cómo debería ser nuestra reacción y cogemos cualquier tipo de control que tengamos almacenado, ¿no? Entonces, tener en cuenta también ello. En esta técnica también es muy importante tener en cuenta el tiempo, ¿sí? Tener en cuenta el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros mezclamos el ferrocianuro de potasio con el ácido clorhídrico, lo dejamos en el tejido, como vuelvo a repetir, lo importante es poder estandarizar en condiciones propias de laboratorio, ¿no? Pero si yo me excedo en ello, por X motivo, ¿no? Pueden observar acá imágenes donde se forma un pequeño pellet, un pequeño precipitado acá, ¿no? ¿Eso qué implica? De que esta imagen es la viva experiencia, evidencia de que se puede formar precipitados inclusive de forma in vitro, ¿no? Esto es ferrocianuro férrico, por eso que es así un precipitado de color azul turquesa, ¿no? Entonces de repente algunos están diciendo, Giancarlos, pero el ferrocianuro férrico no se debe formar en el tejido cuando encuentran hierro, ¿no? Hierro trivalente y ocurre una reacción de doble sustitución, donde al final se forma ferrocianuro férrico. Efectivamente, pero como pueden notar acá, de igual manera, también se forma in vitro. Es decir, solamente por la mezcla de ferrocianuro de potasio con ácido clorhídrico. Eso es importante, por supuesto, porque ahora sabes que si yo me excedo en el tiempo, si yo me excedo en el tiempo, entonces voy a creer que tengo una reacción así de fuerte, pero voy a ver precipitado que inclusive ni siquiera está en tejido. De repente está por estos huequitos o está por unos costados, etc., ¿no? Entonces, tener cuidado también con esa técnica, ¿sí? El tiempo es muy importante. Yo recuerdo y siempre cuento esta anécdota que cuando apoyé creo que fue el último congreso hace como 3, 4 años que organizó la Sociedad de Histotecnólogos, apoyé en un taller, recuerdo cuando recién me iniciaba, y en un taller que habían diferentes tipos de profesionales, argentinos, recuerdo de Bolivia, chilenos, y recuerdo que un argentino se me acercó y me preguntó acerca de que por qué estaba viendo que su técnica de press le salía así, un exceso increíble, me mostró una foto, recuerdo. Y lo primero que le fue su tiempo de aplicación, ¿no? Y cuando yo le mostré esta foto de que se puede formar precipitado inclusive in vitro,
él también se sorprendió, porque él creía de que solamente el precipitado se formaba en el tejido, y por eso es que no le tomaba tanto en cuenta, ¿no? Porque sabía de que el tiempo era simplemente relativo ahí, pero no. Si no tomo en cuenta muy bien el tiempo y también las concentraciones de tanto del ácido clorhídrico como el fluoxanuro, ¿no? Pero eso es un punto aparte. Lo principal es siempre estandarizar, como vuelvo a repetir, en condiciones propias de laboratorio, ¿no? Muy bien. Esta otra imagen es, a ver, ¿frente a qué técnica estaremos frente? Ok, esta es la reacción, a ver, paz, muy bien, Catherine, exacta, ¿no? Es más, algunos ya reconocieron que hay como una especie de pseudo-IFAs, ¿no? O IFAs aparentemente, ¿no? Que están siendo positivos a la reacción de histoquímica de paz, ¿no? A ver, veo una manito levantada, ¿quién es? Ah, sí, profesor Carlos García. Disculpe que te moleste. Sabes que, por si acaso, para PERS, siempre hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? O sea, no solamente la experiencia de colorear y ver las imágenes de las reacciones, ¿no? Lo que los colegas tenemos que hacer es también ver la parte, en este caso, la parte patológica, ¿ya? Las reacciones histoquímicas siempre se ven con las partes patológicas. Y cuando nosotros queremos un control, por ejemplo, bien destacado para lo que es PERS, es necesario, digamos, obtenerlo. Por ejemplo, lo más fácil es obtenerlo en un bloque celular. Los bloques celulares que son de lavados bronquialveolares tienen de una cruz, en algunos casos, hasta dos cruces, cuando son bien positivos, ¿no? A un proceso, digamos, de una se puede decir, hemorragia, tiene mucha hemosiderosis. Entonces ahí sí yo podría hacer mi control positivo de PERS, justamente. Y lo más importante también que los colegas hacen mucho del PERS, con un, se puede decir, hacen con un fondo de hematoxilina eosina. Eso también hace que pierda también la imagen del color, ¿no? De esta reacción histoquímica. Lo que yo le sugiero es que el fondo sea con Bakixo, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda, digamos, verse bien claro el azul turquesa, ¿no? Este azul que es bien impresionante, ¿no? Entonces, de esa manera evitamos, como usted ha dicho, ¿no? Las reacciones en las cuales podría considerarse falsos positivos, ¿no? Y es importante entonces tener controles positivos más patológicos para poder tener en cuenta la vinculación entre las cruces también, ¿no? Entre la forma semi-cuantitativa o si se puede cuantificar. Los médicos en neumología cuantifican las reacciones inclusive, ¿eh? Eso es importante, ¿no? El 20% para ellos es una positividad. Por eso es que es importante tener en cuenta ese detalle. Eso es todo, licenciado. Oh, muchas gracias, profesor Hugo. Sí, de hecho, me he hecho acordar, muchas gracias. Sí, de hecho que justo me acordé con respecto al contraste. Sí, eso es un punto también adecuado. Por ejemplo, ven aquí también que se opaca un poco porque el contraste le ha dado con eosina, ¿no? Un contraste con hematocilina es tal vez lo que los laboratorios normalmente hacen, pero por ejemplo lo que mencionó el licenciado Hugo es también interesante, ¿no? Poder aplicar Van Gieson. Sí, también se tiene disponible en los laboratorios, ¿no? Y si no se tiene con hematocilina, es al menos lo que se sugiere, no con eosina, porque eso sí puede disminuir el color azul turquesa de la reacción. Tomarlo en cuenta. Oye, entonces estamos allá en esta imagen, ¿no? Entonces, ya se reconoció que este es el método de paz, ¿no? La reacción histoquímica de paz. Y pues el clásico control, de igual manera, es mucosa intestinal, ¿no? Donde podemos observar las células caliciformes que secretan un moco neutro, un mucopolisacario de tipo neutro, que es paz positivo, ¿no? Y así debería ser nuestra reacción. De igual manera, de esta forma, ¿sí? Y les comento de que esto es con un reactivo de Schiff y también ahí acerca del tiempo, ¿no? ¿Qué tan importante es o qué tanto
influye la aplicación del reactivo de Schiff. Ya que, y esto va a depender, ¿no? Depende de qué, de que si tu reactivo de Schiff ha sido preparado con o sin carbón activado, ¿sí? Por ejemplo, el reactivo de Schiff de Merck, que normalmente está preparado con carbón activado, tiene una aplicación de casi media hora, ¿no? ¿Y por qué es tan prolongado? Porque el carbón activado realiza la siguiente función, ¿no? Que vamos a hablarlo justo, tengo una imagen aquí, ¿no? Bueno, antes de pasar a ver el tema de las diferencias del reactivo de Schiff, entonces les muestro cómo debe ser la reacción normal, adecuada, ¿sí? Solamente cero las caliciformes, sin un exceso de fondo, y esta es una aplicación de reactivo de Schiff de 3 minutos. De igual manera, en otros tipos de tejidos, ¿no? Como por ejemplo glomérulo renal, ¿no? Pero también podemos tener esta imagen, ¿no? Donde, como menciono, el exceso de tiempo, ¿no? Por eso es importante nuevamente estandarizar bajo condiciones de laboratorio, ¿no? Y no excederse, ¿no? Siempre. Acá les traigo una imagen comparando, ¿no? Cómo puede ser un reactivo de Schiff sin carbón activado, como es la imagen superior. Perdón, es con carbón activado la imagen superior y sin carbón activado es con la imagen inferior, como la imagen inferior, ¿sí? Entonces, Giancarlos, la preparación o el hecho que se agregue este último reactivo es relevante o no. Yo siempre respondo depende, porque el carbón activado no hace que el reactivo de Schiff funcione mejor o no. Porque en realidad, ¿cómo es que se forma el reactivo de Schiff? Es a partir de esta mezcla. El reactivo de Schiff, en primer lugar, no es un colorante, como se suele llamar a veces. Fue un colorante, sí. La llamada fucsina básica. ¿Y cómo puedo reconocer que es un colorante? ¿No? Recordemos sus partes, ¿no? Esto de acá es el grupo cromóforo, específicamente su grupo quinoide. Acá está su grupo auxocromo, que es un grupo amino que se carga positivamente cuando se disocia en agua. Por ese motivo es que la fucsina básica es un colorante, como su propio nombre lo indica, básico, porque presenta un auxocromo de carga positiva. Y pues el cromógeno con G es la suma, pues, ¿no? De por lo menos un grupo cromóforo, en este caso el grupo quinoide más grupos bencénicos, ¿no? Entonces, efectivamente hemos reconocido que esto sí es un colorante, ¿no? Entonces, cuando se agrega la mezcla de ácido clorhídrico más metabisulfito de sodio, potasio, se forma principalmente un gas, ¿sí? Este es el llamado dióxido de azufre o anhidrido sulfuroso. ¿Es importante la formación de este gas? Sí, porque este gas crea una atmósfera reductora tan fuerte que destruye ese grupo cromóforo de la fucina básica. El grupo cromóforo es el grupo químico de un colorante que le da la capacidad de expresar un color. Por ese motivo, como se destruye, es que a la formación posterior se le conoce como fucina decolorada, fucina básica decolorada, o también conocido como reactivo de Schiff, o leucofucsina también, ¿no? El leuco por el prefijo blanco, ¿no? Porque ya se rompió ese grupo cromóforo. Entonces, ¿es importante la formación de este dióxido de azufre? Sí, este es el que hace en realidad toda la función. Como pueden notar, ahí ya está formado. No tiene nada que ver el carbón activado acá. Entonces, ¿por qué se aplica? Ahí está la otra función, ¿no? La fucina básica es una mezcla de 3 isómeros, que son llamadas las rosanilinas, para, merta y ortorrosanilina. Cuando uno agrega el carbón activado, lo que está sacando básicamente son unas magentas conocidas como la meta y la ortorrosanilina, es decir, esa basurita que está quedando en la formación del reactivo de Schiff, ¿no? Que en gran proporción la acción del dióxido de azufre, de este gas que hablamos hace un momento, que rompe el grupo cromóforo sobre quién es sobre la para-rosanilina. Entonces lo que queda en pequeñas cantidades y que le están dando ese exceso de un color de fondito son unas magentas llamadas la meta de la ortorrosanilina. Entonces lo que hace el carbón activado es simplemente quitarlas, ¿no? Volverlas un complejo insoluble y luego sacarlas mediante filtrados, ¿no? Entonces, ¿es necesario o no es necesario? Depende de cómo se aplica en tu laboratorio. Si tú trabajas en un laboratorio donde no tienes mucho tiempo para estar verificando los tiempos de aplicación o estar atentos a ellos porque haces infinidad de cosas,
yo te recomiendo un reactivo de Schiff con carbón activado. ¿Por qué? Porque ese tiene tiempos más prolongados y en ese sentido también no te deja un exceso de fondo si es que por ahí se te pasa algún minuto. Y es lógico que se te va a pasar porque trabajas en un laboratorio donde estás muy ocupado, ¿no? Pero si tú eres un laboratorio donde has de repente separado ya tus láminas, has separado este día, donde puedes hacer tranquilamente estos métodos contaditos y puedes estar pendiente de los minutos, yo te recomiendo un reactivo de Schiff sin carbón activado, porque los tiempos son muchísimo más pequeños. Como les mencioné, en la imagen de acá es un reactivo de Schiff de 3 minutos. Y creo que eso es, y como pueden observar aquí en la reacción, es bastante limpio. Entonces, he ahí la diferencia y también esa recomendación, ¿no? Bueno, si es que lo preparan, ¿no? Y si es que lo compran de igual manera, consulten a su proveedor, porque también pueden tener las dos versiones, una versión con carbón activado y una versión sin carbón activado. Y dependiendo pues de los tiempos que ustedes van a querer, si quieren tiempos rápidos o quieren tiempos más prolongados debido a las condiciones propias de su laboratorio, ¿no? Que tienes muchas técnicas por hacer, o no. Muy bien. Esta otra imagen es de una técnica, a ver, frente a qué técnica estaremos frente ahora. La colega Catherine mencionó hace un momento la Alcian Blue, ¿no? Muy bien, efectivamente, Randall es Alcian Blue, ¿no? Es la coloración de Alcian, la coloración histoquímica de Alcian Blue, ¿no? Que de igual manera, el control clásico es mucosa intestinal, ¿no? Ahí hay de manera natural mucinas ácidas, que son los que demuestran el Alcian Blue, o también conocidas como glicosaminos glicanos ácidos, ¿no? Ya, Carlos, pero no habías mencionado hace un momento que en mucosa de intestino también era positivo para la reacción de Paz. Efectivamente, es que la célula caliciforme tiene algo peculiar. Secreta dos tipos de mocos, un moco neutro, un moco que tiene una naturaleza que es una mucina neutra, un moco polisacario neutro, que es Paz positivo, pero también puede secretar mucinas ácidas, ¿sí? Entonces, he ahí el detalle también interesante, que un mismo tipo de tejido me puede servir como control para ambas técnicas. Mucosa intestinal. Y pues eso, la imagen anterior era lo ideal, ¿no? Pero también podemos tener imágenes así, ¿no? Donde hemos aplicado un tiempo convencional, ¿no? Y tenemos este casito, ¿no? Entonces, ¿qué problema creen que pudo haber sucedido ahí? Ya, ahí hay un punto importante a considerar, que es, primero, como cualquier otra técnica, y ya se mencionó en repetidas ocasiones aquí en esta sesión, que es estandarizar acorde a condiciones de laboratorio, ¿no? Para poder llegar a un punto adecuado sobre el tiempo en la cual va a ser adecuado para mis procesos, ¿no? Según la forma como yo he fijado mi laboratorio incluido, yo he cortado cuál sería el tiempo ideal para esta técnica, ¿no? Entonces, primero ello, fijarse en no excederse en el tiempo. Segundo, y otra parte importante es que previo a la aplicación del colorante Alcian Blue, se aplica ácido acético al 3%. Y eso también es importante, porque un problema que podemos observar aquí es que no hay una buena diferenciación, ¿no? ¿Y por qué no? O sea, ¿y por qué no se observa una buena diferenciación? Es básicamente porque no hemos creado las condiciones necesarias al medio. Recuerden que el Alcian Blue es de los pocos colorantes básicos que trabajan un pH bien ácido. Inclusive pueden trabajar hasta menos de pH 1. Y eso no se ve con ningún otro colorante básico. Es único, bien particular, ¿no? Para que pueda llegar a diferenciar estas mucinas ácidas de cualquier otra sustancia en el medio, es necesario que
acondiciona el tejido a esa acidez relativa, ¿no? Por eso es importante ese paso previo. De hecho, en todas las técnicas ustedes van a ubicar eso, que previo a la aplicación del Alcian Blue siempre se agrega durante un par de minutos ácido acético, ¿no? En concentraciones diferentes según la técnica, ¿no? Puede ser 3%, 5%, dependiendo la técnica nuevamente, ¿no? Pero siempre es importante poder realizar ese paso previo para asegurar, pues, crear las condiciones necesarias y que se logre obtener una diferenciación también adecuada. Muy bien. Otra técnica importante son las técnicas para poder diferenciar, para poder demostrar a una proteína llamada amiloide, ¿no? Entonces, acá les muestro un esquema importante en la cual yo voy a poder elegir, o sea, voy a poder, en base a este esquema, juzgar, poder definir cuál va a ser un método adecuado para la demostración de esta proteína anormal, llamada amiloide. Son tres partes, tres estructuras que forman a esta proteína. La fibrilla amiloidea, el componente P y la matriz. Como pueden notar, la fibrilla amiloidea es la que está en mayor proporción, ¿no? En un 85%. El componente P en un 10% y la matriz en un 5%. Esto es importante considerar, por supuesto. El componente P dice que está compuesto de glicoproteína, de una glicoproteína. En ese sentido, ¿me podrían comentar, por favor, si es una glicoproteína, qué método podríamos aplicar para demostrarla? Si es una glicoproteína, podemos aplicar el método de Paz, ¿no? Entonces, Giancarlo, ¿puedo aplicar Paz para demostrar amiloide? Efectivamente, ¿no? Ahora, la matriz está compuesta por glicosaminos glicanos ácidos sulfatados, ¿no? Eso quiere decir que puedo aplicar el método de la coloración histoquímica llamada de Alcian Blue, ¿no? También puedo aplicar otros métodos que me permitan demostrar esas mucinas ácidas, ¿no? Como por ejemplo a través de la metacromacia, como con el cristal violeta, ¿no? O con el azul de toluidina. Entonces, ya Carlos, ¿puedo aplicar al Alcian Blue, cristal violeta o azul de toluidina para poder demostrar el amiloide? Efectivamente. Pero el detalle está en mira la proporción. El componente P 10%, matriz 5%. Si te da negativo el casito, lo más probable es que sea porque por lógica tiene muy poca cantidad, muy poca proporción ahí. Y podría entonces, si solamente te basas en esos métodos, te puede generar un falso negativo. Entonces, ¿qué es lo ideal? Poder aplicar por lo menos como mínimo un método que esté enfocado en demostrar el componente que esté en mayor proporción, pues, ¿no? Que es la fibrilla amiloidea. Sí, lo menciono porque en mi experiencia he visto muchos laboratorios que aplican solamente uno de ellos, normalmente cristal violeta. Y entonces, como vuelvo a mencionar en esta imagen, te estás arriesgando a demostrar el 5% solamente esa proteína. Y si no está acumulada todavía en el paciente en gran cantidad, te arriesgas a que sea un falso negativo. Entonces, ¿qué método? Y ahí es donde ustedes juzgan simplemente, ¿qué método es el que está dirigiéndose a demostrar el componente que está en mayor proporción, la fibrilla amiloidea? Es la coloración de rojo de Congo, ¿no? Entonces, efectivamente, por eso, ahora ya saben, no es que, o sea, simplemente analizando esto es que ustedes pueden notar ya que el rojo de Congo está por encima de todos los demás métodos. Y no es que sea mejor solamente porque colorante como tal que se define, no. Es porque está dirigiéndose a demostrar el componente que está en mayor proporción. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Entonces, primero analizando eso, ¿no? Entonces, tener cuidado con la aplicación de otros métodos, ¿no? Depende de qué tanta cantidad esté depositada en ese paciente, ¿no? Como por ejemplo acá, cristal violeta que sí se puede notar, ¿no? Esta es una imagen con rojo de Congo, ¿no? En un tejido convencional. Ahora, hago la pregunta, ¿pueden diferenciar qué cosa es amiloide y qué cosa no?
difícil, ¿verdad? Y es que efectivamente el rojo de Congo como tal no demuestra amiloide. El rojo de Congo es un colorante ácido que demuestra proteínas, así como la eosina, ¿no? Análogo a la eosina. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer para aumentar esa selectividad, esa especificidad del método de coloración de rojo de Congo? Tengo que agregar la polarización. Y ahí está el principal problema, ¿no? Cuando yo he visto laboratorios, cuando he visitado laboratorios donde aplican o bien PAS o bien cristal violeta, yo les pregunto, colegas, pero ¿por qué no hacen rojo de Congo? Si no es un colorante muy caro, o sea, comprar una hematoxilina te sale más caro que un rojo de Congo. Entonces, ¿por qué no lo aplican? Entonces la mayoría me dice, porque necesito un microscopio de polarización. Y eso tampoco es cierto. No necesitas un microscopio de polarización. Lo que sí necesitas es comprarte los dos filtros nada más. Dos filtros nada más. Ahora voy a explicar, ¿sí? Entonces, ese par de filtros, que se llaman filtros polaroides, te cuestan entre 150 a $250, ¿no? Dependiendo de la marca. Comparado a los más de 10.000 soles que puedes gastar con un microscopio de polarización, es una diferencia significativa, ¿no? Entonces, no es necesario, ¿no? Como resumiendo este punto, no es necesario comprarte un microscopio de polarización. Lo único que necesitas son filtros, comprarte los filtros polaroides. ¿Y qué vas a hacer una vez que tengas los filtros? Los filtros polaroides están compuestos de lo mismo, ¿sí? Entonces, su nombre cambia acorde a la posición en la que va el microscopio. El filtro que va entre la fuente de luz y el objeto de estudio se le llama polarizador, ¿sí? ¿Qué es lo que hace ese filtro? Lo que hace es precisamente polarizar la luz, ¿no? Es decir, la luz convencional viaja en muchas direcciones, viaja en planos X, Y, Z, etc. Este filtro lo que hace es dejar pasar un solo haz de luz, un solo tipo de haz de luz, el que viaja en un solo plano de dirección, ya sea en X, ya sea en Y, ya sea en Z, etcétera, pero solamente un tipo de haz de luz, el que está viajando en un solo plano, ¿sí? Por ejemplo, acá está viajando solamente en el plano y antes de pasar por el polarizador, viajando en muchas direcciones, muchos planos de dirección, ¿no? Muy bien, entonces, si es que en el camino esa luz polarizada, ya no luz convencional, sino luz polarizada, se encuentra con una sustancia llamada birrefringente. La sustancia birrefringente es aquella que puede cambiar el plano de dirección de la luz. En este caso, un ejemplo de sustancia birrefringente es el amiloide. Entonces, si en mi lámina, en el tejido del paciente, está presente esta proteína patológica llamada amiloide, va a cambiar el plano de dirección de la luz, ya no estará viajando en un eje Y, ahora viajará en un eje X, ¿no? Se coloca el segundo filtro, ¿en dónde? El segundo filtro llamado analizador. Se coloca, depende, ¿no? Si tienes ojo, este es un microscopio convencional, ¿sí? El que puede tener cualquiera, ¿no? Hasta el más viejito que tengas en tu laboratorio. Si ese microscopio tiene, arriba del revólver, a veces tiene como para colocar unos pequeños filtros, ¿no? Si es que tiene ello, mejor. Giancarlos, pero no tiene. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ya, hay una segunda opción. Se puede colocar ese segundo filtro encima de la laminita, ¿sí? La única desventaja de este segundo casito es que no vas a poder enfocar en 40x, ¿no? ¿Por qué? Porque si no vas a romper, pues, ¿no? Vas a romper tu filtro y también tu lámina, ¿no? Pero de igual manera vas a poder observar el cambio de color que viene posteriormente, ¿no? Entonces no se olviden, solamente necesitas los dos filtros, comprarte los dos filtros. Un filtro que va a ir entre la fuente de luz y el objeto de estudio, y el segundo filtro que va a ir entre el objeto de estudio y el observador. Y pues de igual manera podemos tener esta imagen, ¿no? Un caso de amiloidosis, un vaso en páncreas, y cuando agregamos la polarización, cuando agregamos los dos filtros y yo voy girando, esto se gira, ojo, una vez que coloque los filtros, no es que voy a observar el cambio, tengo que ir girando cualquiera de ellos. Puedo girar el que está arribita o puedo girar el que está abajo, cualquiera. Hasta que vea que toda esta luz intensa vaya disminuyendo, el campo vaya disminuyendo y pueda observar ese cambio de color hacia verde manzana, ¿no? Característico del amiloide.
¿sí? Y eso es único. Eso ya lo hace prácticamente un gold estándar. No hay otra sustancia en la naturaleza que sea birrefringente y que tenga un color verde manzana mediante la polarización. Muy bien, volvamos nuevamente a este casito, ¿no? Donde estábamos mostrando pseudohifas en tejido, ¿no? Entonces, esto era mediante el método de Paz, ¿no? Muy bien, ya lo habían reconocido, habían comentado, ¿no? Y esta es una imagen con Grocott, ¿no? Donde vemos también esas pseudohifas de color negrito, ¿no? Disculpen la calidad, esta foto la tomé hace años cuando tenía un celular un poquito antiguito, ¿sí? Pero voy a mostrar más imágenes mejor, no se preocupen. Entonces, acá tengo nuevamente la imagen de Grocott, ¿no? El método de Grocott de nitrato de plata metenamine. En realidad el método es curioso, se llama, le digo el nombre completo, se llama nitrato de plata metenamine de Gomorri, modificación según Grocott. ¿Y saben qué es lo que hizo Grocott? Lo único que hizo fue agregarle la temperatura de 60 grados por 1 hora. Porque el método en sí es de Gomorri, ¿no? Por eso es que a veces cuando se menciona Gomorri, a veces los colegas mencionan Gomorri a secas, también puede haber una confusión, porque en realidad podría referirse a Grocott, así como también a parafilias reticulares, ¿no? Otro detalle también interesante que me han hecho acordar es que a veces los colegas mencionan técnica para reticulina y piensan que reticulina es el método. No, reticulina es el nombre que se le da también a las fibras reticulares. Por eso es que si tú dices técnica para reticulina, porque como yo trabajo en una empresa, a veces me decían, Giancarlo, quiero una técnica para reticulina. ¿Pero cuál? Para reticulina. Pero reticulina es el nombre de las fibras reticulares. Los métodos son diversos, ¿no? Hay de Gomorri, que es el convencional. Hay, por ejemplo, uno que utiliza nitrato de uranio, ¿no? Hay otro que utiliza en lugar de disulfito de sodio, oxalato, ácido oxálico, ¿no? Entonces, que se llama Gordon Sweet. Entonces, y así hay diversos métodos, ¿no? Muy bien, entonces ahora sí, retomando, esta es una imagen, ¿no? ¿Alguien reconoce este honguito? Es bien clásico. Esto lo tomamos en un casito que tuvimos en el Mario Auxiliadora. Es un clásico honguito, ¿no? Que nos enseña mucho que es con forma de Mickey Mouse, ¿no? Déjame escribir. Ok, Katy, tranquila, no te preocupes. Exacto, muy bien, Katy, ¿no? Es el famoso Paracoxidoides brasiliensis, ¿no? Ahora, ¿por qué pongo esta imagen? Primero, el Grocott se debe salir así, ¿no? Los hongos ya sabemos que tenemos, no es una técnica muy complicada, en realidad, de realizar. Está bien estandarizada, etc. El único detalle es que a veces cuando voy a los laboratorios y quieren demostrar hongos, lo hacen con Paz cuando tiene una sensibilidad un poco más baja, ¿no? Y el otro detalle es que cuando les pregunto, ¿y por qué no hacen una impregnación genética como Grocott? No está tan caro. Y me comentan, me dicen, Giancarlos, es que no tengo control de hongos. Ya. Y acá también una información que tampoco se encuentra en los libros, pues no simplemente es buscar también controles en base a componentes análogos, ¿no? Entonces no es necesario que tú tengas un control de hongos, porque recuerda que todo método, especial histoquímica más todavía, debe aplicarse un patrón o también conocido como control positivo, siempre. No correr ningún método sin control, ¿sí? Entonces no es necesario tener un control de hongos. ¿Cómo puedes hacer también, en este caso, es esto, ¿no? Ya, Carlos, no lo veo todavía ahí. Ahí también. Ahí también tienes otra imagen más bonita. Todos son reales, ¿eh? No son sacadas de internet, como repetí, el 99% son de la misma rutina, ¿no? Diaria. ¿Qué creen que estamos frente? ¿Qué es lo que está resaltándose de negro? Ya sea en esta imagen que les puse anterior o en esta imagen, ¿no? ¿Qué creen que está en negro ahí?
son las células caliciformes, ¿no? Justo lo que estamos viendo pues hace unos momentos, ¿no? Exacto, ¿no? El moco neutro de las células caliciformes, ¿no? Giancarlo, o sea que el moco neutro de las células, o sea, la mucosa intestinal nuevamente, aparte de ser control de paz, ser control de Alzheimer Blue, también me puede servir como control para GROCOT, efectivamente. Pero no es hongo, es que no es necesario que sea hongo. El moco neutro, las mucinas neutras, tienen la misma prácticamente es análogo al compuesto positivo que forma parte de la pared celular de los hongos. La pared celular de los hongos es carbohidrato y las mucinas neutras son carbohidratos también. Entonces, de forma análoga, el ácido crómico con el GROCOT, ¿qué es lo que hace? Oxida esos carbohidratos, esos grupos alfa-glicol, hacia aldehídos, ¿no? Posteriormente, esos aldehídos son captados por la plata, ¿no? De forma análoga, las mucinas neutras, que son carbohidratos, son oxidados con el ácido crómico, son convertidas en aldehídos, y estos aldehídos son captados por la plata, luego posteriormente reducidas por el bórax, etcétera, y luego se muestran de color negro, ¿no? Entonces, también se puede utilizar ese control, ¿sí? Muy bien, eso sería todo, y no quiero dejar pasar estos últimos minutitos, ¿sí? Para presentarles un último trabajo de investigación que estaba realizando con un grupo de colegas, tanto tecnólogos como anatomopatólogos, una investigación en conjunto, que es para presentarles brevemente un nuevo método de coloración, una nueva coloración para demostrar el Helicobacter pylori, ¿no? En la imagen A pueden observar el método convencional, que es hematocilina eosina. En la imagen B, método de Giemsa. Y en la imagen C, el nuevo método que les voy a presentar, ¿sí? Entonces pueden notar que ya hay diferencia significativa, es el mismo tejido, mismas condiciones, y parece que el método C demuestra más, ¿no? De igual manera, en esta imagen, donde tranquilamente con HIE y con Giemsa puede pasar desapercibido, puede pasar como un resultado negativo, el nuevo método de coloración te permite demostrar con mayor facilidad identificar a esta bacteria, el Helicobacter pylori. Y de igual manera, pues en esta imagen, donde es un caso ya bastante positivo, pues donde resalta muchísimo más, ¿no? Entonces, la información de esta investigación lo pueden encontrar en este link. Yo voy a pasar el PPT para que ustedes puedan, si gustan, también de ahí corroborar la validación de este método, ¿no? Y finalmente, pues presentarles que este método ya se encuentra disponible. Se está trabajando en conjunto con una empresa que es Biosix, que está sacando este nuevo colorante bajo la marca de colorantes que ya comercializa hace mucho tiempo, que se llama Stainlab, y el producto, es decir, el colorante como tal se llama Giselle Stain, y tiene características como, por ejemplo, un tiempo de aplicación de 2 segundos, ¿no? Y un costo de 15 soles por 30 mililitros, ¿no? Estos 30 mililitros, si necesita 2 gotas de aplicación, te puede durar hasta 300 pruebas. Y si uno saca su cuenta de 15 soles entre 300 pruebas, cada prueba te cuesta aproximadamente 20 céntimos, ¿no? Con un tiempo de aplicación de 2 segundos, creo que esto hace un método bastante interesante para poder aplicar, ¿no? Entonces, de igual manera, les dejo ahí información, tanto mi número personal como la representante de esta empresa, para cualquier duda o consulta. Entonces, ahora sí, estoy con ustedes para cualquier consulta acerca de la presentación de hoy. Muchas gracias. ¿Alguna consulta por ahí de Profesor, repente? sí, no sé si se puede comentar. Para los colegas que quieren estar en la especialidad en la universidad, el tema, el punto, por ejemplo, de lo que era el rojo Congo, lo que se utiliza para lo que es la amiloide, el control positivo que podríamos utilizar es un control que podría encontrarse, lógico, en muestras patológicas, mayormente cuando vemos biopsias, ¿no? En este caso es un carcinoma medular de tiroides, ¿no? Mayormente los carcinomas medulares de tiroides son altamente ricos en amiloide, eso es uno, ¿no? Son, digamos, una segunda exposición al amiloide, la producción de amiloide.
Con respecto al tema de lo que es los controles, ¿no? Es importante tener en cuenta que los trabajos que se realicen en histoquímica en los hospitales, ¿no? Por ejemplo, si quiero hacer hasta un GRAN, ¿no? Hasta un BK, ¿no? El BK, el más conocido, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos procesos, sabemos que el país es endémico en lo que es tuberculosis, ¿no? Y cuando se ve, pues, granulomas, ¿no? De frente te pide un BK. Entonces, todos estos controles, ¿cómo, profesor? ¿Cómo se hace? ¿No? Fácil, ¿no? Te vas a te vas a microbiología, ¿no? Y puede ser de control de cultivo. Justamente tengo varios alumnos, ¿no? Justamente que estoy asesorando, que ya están terminando de especialidad justamente para que unen justamente en el control de BK, en el control de hongos, ¿no? En control de gérmenes también. Entonces, se está realizando todos estos trabajos, ¿no? Y justamente y gracias a la especialidad que estamos, digamos, tratando de encontrar. Y por último, agradecer al profesor, pero también decirles a los colegas, a todos los colegas presentes, que la histoquímica, en los trabajos diarios de laboratorio, nosotros lo que necesitamos es que el tecnólogo médico, ¿no? En este caso el histotecnólogo, ¿no? ¿No? Yo también soy histotecnólogo, soy citotecnólogo y tengo otra especialidad en laboratorios, ¿no? Es importante que el tecnólogo médico en diferentes elementos hay que tener en cuenta que constituye un profesional, ¿no? Que se convierte, ¿no? Íntimamente con el patólogo clínico o el anatomopatólogo clínico, ¿no? Un trabajo íntimo de importancia clínica. Entonces, nosotros tenemos que estar justamente en el orden de la línea, en tener en cuenta los procesos, en este caso patológicos. Es por ello que en esta actualidad nos fijamos, claro, de la coloración, de poder producir otros colorantes, pero también, por favor, a todos los colegas, a todos los colegas les pido, por favor, de histotecnología, que no solamente se ven en la coloración, está bien, somos en este caso el trabajo, pero también en la parte clínica, porque de eso también vemos las reacciones. La clínica, porque somos el ayudante, el número uno en el trabajo de anatomía patológica, ¿no? Tenemos que tener en cuenta ese detalle. Muchas gracias y disculpe por la molestia. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Por el contrario, el profesor García, por las recomendaciones también breves y su participación. Muy bien, ¿alguna otra consulta de repente del público? Ok, listo. Entonces, creo que sí, sí, se me escucha todavía, sí. Todavía tengo el audio prendido. Ok, entonces tengan todos ustedes muchas gracias por su participación, por su tiempo, ¿no? Que es lo más importante. Y de igual manera, esperemos que esa charla haya sido motivadora para ustedes con miras pues al inicio de la segunda especialidad próximamente. Un abrazo, cuídense bastante. Hasta luego.
Buenas noches, les agradecemos su participación acá en el chat. Vamos a dejar el número de la ejecutiva a cargo para que pueda ayudarlos con su consulta en el caso de la segunda especialidad de histotecnología que estará iniciando este 10 de septiembre para poder ayudarlos en sus consultas. Gracias, buenas noches.